A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Abul Qasim el Mustafa Muhammad. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Y queridísimos hermanos, salam alaikum wa rahmatullah. Con la charla de la segunda noche del mes de Muharram, el mes de recuerdo del Imam Hussein alayhi salam, estamos con ustedes con la historia de los hermanos latinos que han convertido al Islam. Bueno, vamos por siguiente historia, porque en la charla de ayer también hemos hablado de algunos casos de los hermanos que se convirtieron al Islam gracias al Imam Hussein alayhi salam. Bueno, era un hermano cubano. Ese hermano, ya cuando llegó a Irán, era musulmán. Yo le pregunté por qué te has convertido al Islam. Ese hermano había leído la historia del Imam Hussein alayhi salam y había llegado a la historia de Abul Fadl al-Abbas alayhi salam, el hermano del Imam Hussein alayhi salam. Y él me decía, Sheikh, mira, en una mezquita incluso lo dijo. Mira, ¿sabe cómo y por qué me convertí al Islam? Cuando vi la grandeza de un hombre que se llama Abul Fadl al-Abbas, el hermano del Imam Hussein alayhi salam. ¿Por qué? Porque estaba leyendo cómo ese hombre luchaba y cuando llegó al agua, traer agua para los hijos del Imam Hussein alayhi salam, él mismo, que estaba muy sediento, no bebía agua. ¿Cómo puede ser una persona, un hombre valiente de guerra, que ha luchado bastante, y ahora tiene sed, llega al agua, toma agua por la mano, recuerda la sed del Hussein y echa al agua? Mira, ponte en ese lugar de ese hombre. Solo una fe muy fuerte, un corazón lleno de fe puede ser así. Que una persona haga el sacrificio en esta calidad. Dice, yo, ¿cómo vaya a beber agua mientras mi amo, mi señor, el Imam Hussein alayhi salam, está sediento? Entonces Abul Fazl mismo no bebió agua. Eso es la grandeza de Abul Fazl al-Abbas. Entonces ese hermano dijo, cuando vi esa grandeza de esos hombres de Karbala, eso me atrajo. Entonces yo fui a investigar más y más y más. Yo vi que hoy en día lo que el mundo necesita, personas así que puedan pisar su ego, personas que puedan superar el ego. Mira, estás sediento, has luchado en un mediodía, el sol ardiente, llegas al agua y agua fresca de río. Lo tienes disponible, lo acercas a tus labios te están llamando y dicen, beba, beba ese agua tan fresca, tan buena. Y tú tan sediento, tus labios están secos, has sudado bastante luchando, entonces dice, no, ¿cómo voy a beber agua? Y mi amo, el Imam Hussein alayhi salam, está sediento, echas agua. Así. Entonces el hermano se convirtió al Islam. Y me contaba también otra cosa, dice, cuando estaba en Qom, iba al santuario de Fátima Masuma, con ella sea la paz. Entonces, él decía, en América Latina, en muchos países del occidente, hay un trabajo muy famoso que son, como son psicólogos, ¿sí? Y la gente tiene muchos problemas psíquicos y tienen que ir a recibir consejos y consultar con estos especialistas de psicología. Pero en Irán yo menos he visto a los consultorios de los psicólogos, menos en las ciudades religiosas. En la ciudad de Qom, él había ido al santuario de Fátima Masuma, con ella sea la paz. Es una mujer en descendencia del Imam Hussein alayhi salam, hija del Musab ibn Ja'far alayhi salam. Entonces dijo, yo veo a la gente con la cara triste, decepcionada, cuando quieren entrar al santuario. Con muchos dolores entran. Y veo que ellos están hablando en intimidad, hablando con Fátima Masuma, con ella sea la paz. Cuando salen del santuario, es como que Dios le ha quitado todo
esa carga de dolores, esa carga de decepciones, esa carga de preocupaciones, todo lo han dejado. Cuando salen, todas las caras felices, tranquilos y como sosegados salen del santuario. Que ya dice, ahí yo he visto esa presencia de Dios. Aquí está. Incluso yo recuerdo un sacerdote del Vaticano en un encuentro en la universidad, ya lo hemos visto, había venido del Vaticano. Cuando llegó a la ciudad de Qom, fue a visitar a Jamkaran, la mezquita Jamkaran, que es un recuerdo del Imam Mahdi, alayhi salam, la pasea con él. Entonces, él en este encuentro dijo, mira, la verdad yo en Jamkaran sentí la presencia del Espíritu Santo. Era un católico. O sea, yo ahí me sentí que ahí está bajo la bendición de los ángeles de Dios. También en el santuario de Fátima Masua. Bueno, vamos a la siguiente historia. En una mezquita en América Latina, no quiero nombrar, la mezquita era el nombre de uno de los califas, Osman. Hay otra ciudad que tiene otro nombre, la mezquita es del nombre Omar ibn Khattab. Bueno, entonces, ahí, en estos lugares donde estas mezquitas, yo quiero contarles hoy una historia de la mezquita Osman ibn Affan, otra historia de la mezquita Omar ibn Khattab, que ambos están en el norte de Colombia. Un hermano de la mezquita de Osman ibn Affan, que ahí lo dirige un dirigente wahhabita que representa a Arabia Saudita y con toda su maldad del wahhabismo. Entonces, bueno, lo que menos se esperaba que de esa mezquita alguien vaya a abrazar el Islam de Ahlul Bayt alayhimus salam. Entonces, nosotros nos preocupaba las enseñanzas de ese wahhabita porque tergiversaba el Sagrado Corán en una traducción. Por ejemplo, la ley del Sagrado Corán que Dios nos ordena amar a Ahlul Bayt, cuando Dios en esa ley del Sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Dios ordena al profeta del Islam decir a la gente, no les pido retribución ninguna, solo amar al prójimo. Amar al prójimo. No. Eso es la traducción que ese señor wahhabita lo hizo. Dios ordena al profeta del Islam, di a la gente, no les pido retribución ninguna, solo amar al qurba. Al qurba significa la familia cercana del profeta del Islam, que en una narración incluso en las fuentes sunitas de Aisha dice que ellos son Fátima, Hassan, Hussein, Ali. Esos son al-Qurba, la familia más cercana del profeta, que el profeta del Islam en una narración que se llama narración de la capa de Yemen, cubrió con una capa de Yemen a esta gente, Ali, Fátima, Hassan y Hussein, junto con el profeta del Islam, y ahí recibieron una bendición especial de Dios, que los ángeles de Dios vieron esa luz, esa bendición, y preguntaron, oh Dios, ¿quiénes son la gente que están bajo esa capa de Yemení? Entonces Dios responde, Hum Fátimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha. Ellos son Fátima y su papá Muhammad, y su esposo Ali, y los dos hijos de Fátima, Hassan y Hussein. Ellos son la familia bendita, que Dios nos ordena amar a ellos. Entonces, en otra ley del Sagrado Corán dice, lo que Dios les pide de retribución no beneficia a Dios, sino beneficia a ustedes mismos. Eso que tú vayas a amar al Imam Hussein te beneficia a ti porque ahí vas a encontrar el camino de Dios. Bueno, pero en ese Corán que ese señor lo ha traducido, esa ley lo mal tradujo y dice, no les pido retribución ninguna, solo amar al prójimo. Que Dios, es cierto que hay que amar al prójimo, pero ese amor es un amor especial que quiere guiarte. Está hablando de amar de Ahlul Bayt y él lo quita y lo pone de esa forma. Bueno, entre otras cosas que hace mal para que la gente olvide del Islam verdadero, nunca habla del Imam Hussein alayhi salam. Ese malvado wahhabita
en esta mezquita sunita, nunca habla del Imam Hussein alayhi salam. Bueno, entonces yo cuando llegué a Colombia, yo le dije a los hermanos, vamos a ver si podemos invitar al Islam verdadero de Ahlul Bayt a la persona más cercana de ese señor. Bueno, ellos dijeron, vamos a ver. Entonces encontraron un muchacho colombiano que durante varios años había estudiado con ese señor fanático wahabita. Entonces dijimos, bueno, vamos a invitar a ese joven wahabita, lo vamos a invitar a nuestro centro islámico. Nosotros vivíamos en Bogotá, el centro estaba en Bogotá, ellos estaban en una ciudad del norte de Colombia. Entonces al muchacho le invitamos y el muchacho dijo, bueno, para estar con nosotros en el mes de Ramadán. El muchacho llegó al centro islámico, era un mes de Ramadán y de vez en cuando el muchacho iba a almorzar fuera de la mezquita en el mes de Ramadán, imagínense. Incluso a veces iba al restaurante chino. Eso era la enseñanza que el wahabita le había dado a ellos. Que en el mes de Ramadán a veces no ayunaban. Bueno, nosotros ya lo hemos pasado por vista gorda. El muchacho cuando llega dice, ay, mira, pero que ustedes no son musulmanes. Y entonces ya le dijimos, entonces, ¿quiénes somos? No, es que son shias, los shias no son musulmanes, son mushrik, son incrédulos, los shias no son musulmanes. Ya le dijimos, mira hermano, estás bienvenido aquí, no hace falta que tú vas a ser como nosotros. Estás aquí en un centro islámico, le invitamos a empezar el estudio y no más. Nadie te va a imponer algo, no, nada. Todo está bajo la convicción. Estás bienvenido aquí, eres nuestro invitado y todo. Él nos trataba a nosotros, anfitriones, nos trataba como incrédulo. Aunque fuimos incrédulos para él en el momento de iftar nos acompañaba. Para comer nos acompañaba a los incrédulos. Listo. Bueno, no rezaba con nosotros, rezaba sonita, no ponía piedra, no hacía kunut, todo lo que es shia no hacía. Decía, eso es shirk, no lo voy a hacer, ustedes son mushrik, ustedes son malvados, son incrédulos y todo. Listo. Entonces nosotros hemos empezado con los muchachos que estaban en la mezquita en el curso del mes de Ramadán, leyendo los libros del Ayatollah Shahid Motahari, el gran maestro Motahari, el gran filósofo, que era un alumno del Imam Khomeini. Libros muy buenos. Más de 10 de esos libros o más, o 15 han sido traducidos al español. Entonces, cada día los muchachos tenían la tarea de leer un libro completo y presentarlo en la mezquita. Es muy bueno ese formato de compartir, ¿no? Interactuar en la mezquita. Entonces, cada muchacho o la muchacha que venía a la mezquita tenía esa tarea, leían, por ejemplo, 100 páginas del libro, un libro completo, venían y presentaban parte del libro. Ese muchacho wahabita no participó. Dijo, no, esas son bobadas de los shias. Esos son. He dicho, bueno, lea y vaya a criticar el libro, no hay problema. Decía, no voy a leer, no voy a leer. Muy bien. Entonces tampoco participó en esta lectura del libro. Solo participaba en el momento de iftar y suhur. Comer estaba con nosotros. Y por mediodía les dije que a veces salía afuera y comía comida china, que es prohibido, es haram, porque los chinos son budistas, los budistas son impuros. Cuando tocan a una comida no se puede comer esa comida. Pero el muchacho igual lo hacía. Bueno, entonces pasó un tiempo, llegamos al 10º día del mes de Ramadán. Usted sabe que en el último tercio del mes de Ramadán, los últimos 10 días del mes de Ramadán, antes de eso empieza las noches del decreto. En las noches del decreto nosotros hacemos rouse para Imam Hussein, para llorar a Ahlul Bayt alayhimus salam. Es muy recomendable ir a visitar al Imam Hussein en las noches del decreto. Entonces yo quería preparar a esos muchachos para que en las noches del decreto puedan llorar para Imam Hussein alayhi salam, para que conozcan bien al Imam Hussein y todo eso. Bueno. Entonces nosotros hemos empezado 2 cosas en el centro islámico. Primero, ya les presenté el libro, el Imam Hussein, la luz que no se apagó, que nunca se apaga, algo así se llama, la luz que no se apagó. Entonces, eso es un resumen del libro Al-Irshad, si no me equivoco, es el libro Al-Irshad. Es un libro histórico sobre el Imam Hussein alayhi salam, que tiene 2 tomos.
El primer tomo es sobre el Imam Ali alayhi salam, el libro Al-Irshad de Sheikh Mufid. El segundo tomo es sobre 11 imames. Y el tercer imam es el Imam Hussein alayhi salam. Entonces, en total son como 50 páginas, traducida al español son 150 páginas, no es mucho. Entonces ya pusimos a los muchachos, vamos a leer ese libro para conocer más sobre el Imam Hussein alayhi salam. Y a la vez hemos empezado a hacer Sinezani, que es decir, poníamos en la pantalla Sinezani, Rose, y la gente para que conozca bien este ritual, cómo es, cómo lloramos, cómo hacemos todo eso para Imam Hussein alayhi salam. Bueno. Ya pasaron estos días, los muchachos estaban leyendo sobre el Imam Hussein alayhi salam. Hemos dividido el libro en 3 partes, 50 páginas, 50 y 50. Primera parte es sobre Muslim ibn Aqil, lo que esta noche vamos a hablar, inshallah. La segunda parte es sobre lo que pasó en Karbala al Imam Hussein y hasta el martirio del Imam Hussein. Y el final del libro habla de la tragedia de la familia de Ahlul Bayt alayhi salam después del martirio del Imam Hussein alayhi salam. Bueno. Los muchachos empezaron a leer sobre Muslim ibn Aqil, la tragedia de Muslim ibn Aqil, cómo lo traicionaron, cómo lo mataron y todo eso. En el segundo día, ese muchacho wahabita vio que los muchachos leyendo un libro lloran. ¿Qué pasa? ¿Son locos o qué? Entonces le despertó la curiosidad a ver qué libro ellos están leyendo. Yo había ordenado a los muchachos no dejarle ese libro al muchacho wahabita. Entonces el muchacho wahabita empezó a pedir, ay, mira, pueden dejarme el libro a ver qué dice. No, es libro de los shirk, eso es de los mushrik, de los shias. Ya. No hace falta que tú leas estos libros, es de los mushrik shia. Todos los muchachos en ese día vinieron a hablar del Imam Hussein con llantos, porque ese escenario de cómo martirizaron al Imam Hussein alayhi salam es tan doloroso que cualquier persona que tenga algo de la conciencia llorará para Imam Hussein alayhi salam. Solo al conocer la tragedia del Imam Hussein llorará. Cualquier persona que tenga el corazón con un poco de la fe llorará para Imam Hussein alayhi salam. Excepto las personas tan malvadas, tan malhechoras, que ya tengan el corazón tan endurecidas, tan oscuras, que en ese corazón no haya ni un rayo de la luz. Entonces esa persona sí no llora para Imam Hussein alayhi salam. Pero cualquier persona, más que todos los católicos, la gente creyente, en América Latina, yo generalmente he visto que todos lloran para Imam Hussein alayhi salam cuando les vayas a explicar bien la historia del Imam Hussein alayhi salam. Bueno, entonces ese muchacho wahabita ya quería leer el libro y los muchachos no le entregaban. Cuando por la noche los muchachos durmieron, ese wahabita fue, agarró el libro, empezó a leer hasta la mañana. El día siguiente, cuando yo llego al centro islámico, vi que el muchacho había llorado toda la noche, tenía los ojos así como rojo, llorando, estaba mal y como reprochando a mí. Dijo, ¿por qué no me habías contado lo que han hecho a Hussein? Es como yo soy culpable de todo. Yo le dije, pero hermano, ¿usted no querías escuchar eso? No, es que tú tenías que explicarme esa maldad, esa crueldad que hicieron en contra de Hussein. Sheikh, tú tenías que explicarme todo sobre Hussein. Es importante. A Hussein, ¿por qué lo mataron así? Estaba muy molesto. Mira, cuando usted escucha la historia del Imam Hussein, tienes que llorar. Si no, se te va a quedar como un complejo ahí en tu interior. Quieres llorar, pero eso te molesta. Excepto cuando vayas a llorar con voz para Imam Hussein alayhi salam. Que si no puedes escuchar esa historia y pasarlo por largo, te duele la conciencia. Pero cuando lloras, eso conduele a ti y al Imam Hussein. Entonces, esa cercanía al Imam Hussein te va a sosegar. Llorar para Imam Hussein te tranquiliza. Pero si no lloras, te queda como un complejo en tu interior, sufres. No puedes escuchar la historia del Imam Hussein y no llorar. Eso te molesta. Entonces el muchacho quería llorar y no pudo llorar porque ya no había aprendido a llorar para Imam Hussein alayhi salam. Entonces estaba muy molesto. Por la tarde ya vino por primera vez participar. Antes burlaba de nosotros cuando hacíamos Sinezani. El muchacho empezó a participar con nosotros en Sinezani. Cuando hemos empezado a poner Rose, por ejemplo, de Mahmoud Karimi y de otros, llorando para Imam Hussein alayhi salam, el muchacho también
participó, sentó con nosotros llorando para Imam Hussein alayhi salam. Llegamos a las noches del decreto, nosotros hemos hecho rose para Imam Hussein alayhi salam. Él también lloró junto con nosotros. Poco a poco empezó a rezar junto con nosotros, poniendo piedra de Karbala, rezando sobre la tierra de Karbala. Poco a poco, hasta el final del mes de Ramadán. Y es como tenía un miedo. Decía, Sheikh, mira, yo sigo sunita. Yo le dije, sí, hermano, que Dios le bendiga. Esto que lloras para Imam Hussein, sea sunita, shia, no importa. Eso es importante, que negas el corazón para Imam Hussein. Entonces el muchacho vuelve a esa mezquita de Osman, mezquita de esos sunitas. Después de un par de semanas me envía un mensaje, dice, Sheikh, me echaron de la mezquita. Yo le dije, ¿por qué? Porque tú has sido un buen sunita, un buen wahabita, nos considerabas incrédulo. ¿Por qué te echaron de la mezquita? El muchacho viene y dice, Sheikh, es que yo fui hablando a ese Sheikh wahabita, de representante de Arabia Saudita. Yo le dije, mira, yo me infiltré entre los shias y ahora sé cómo atraen a nuestros jóvenes. Ya, el sheikh dijo, muy bien, muchacho, ¿qué has hecho? Cuéntanos. Dice, sheikh, ya hay una solución. Usted, a partir de hoy, empiezas a hablar del Imam Hussein y haces rosa. Le dijo al sheikh wahabita, tú vas a hacer rosa, el rosa es tan atractivo, tan bueno. Entonces, todos los muchachos sunitas se quedarán en la mezquita Osman ibn Affan, no van a donde los shias. Porque esa dulzura que está en rosa del Imam Hussein alayhi salam es tan atractivo que atraerá a todos los jóvenes sunitas a la mezquita de los shias. Así que usted mismo haga rosa para Imam Hussein, habla del Imam Hussein para que los muchachos no vayan donde ellos. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, no sé, se molestaron, me echaron de la mezquita. Dije, ay, ¿cómo que nosotros vamos a hacer rosa para Hussein? No, no lo vamos a hacer. Llorar para Hussein, eso es shirk, no lo vamos a hacer. Vete, vete. Lo echaron. Yo le dije, ¿qué vas a hacer? Tú sigues sunita, entonces, ¿qué quieres hacer? Él dijo, voy a poner una mezquita mía, un centro mío en mi casa, invitando a los jóvenes sunita. Juntos vamos a llorar para Imam Hussein alayhi salam y gozar de llanto para Imam Hussein alayhi salam. Somos sunitas, pero lloramos al Imam. Yo dije, muy bien, muy bien. Estás haciendo lo correcto. Recuerdo una vez que estuvimos en Caracas, hay una mezquita wahabita en Caracas que durante un tiempo se lo dirigía a Arabia Saudita y también consultando con la embajada de gringos. Entonces, una vez los muchachos nos informaron que en la junta directiva de la mezquita wahabita de Caracas, ellos se molestaron y estaban consultando cómo vamos a hacer para que nuestros jóvenes, que durante años de trabajo de difusión, ellos se conviertan al Islam, wahabita, sunita, ellos de repente van a conocer la mezquita de los shias, centro de los shias, todos van a convertirse shia, por el Imam Hussein que ellos tienen, por llorar para el Imam Hussein. Es tan atractivo que atrae los corazones, el Imam Hussein es así. Algunos me preguntan, ay, Sheikh, pero ¿por qué Hugo Chávez no se convirtió al Islam? Yo siempre digo, es culpa de Ahmadinejad. ¿Por qué? Yo le pregunté al embajador nuestro, ¿qué decía Ahmadinejad a Chávez? Una vez me contaron, muchas veces Ahmadinejad hablaba de el Imam Mahdi, la venida del Imam Mahdi, que cuando el Imam Mahdi trae la justicia junto con Jesús, Imam Mahdi viene junto con Jesús. En una charla incluso Chávez lo dijo que venga el Imam Mahdi junto con Jesús, tomando la mano, vengan, traen la justicia, eso. Incluso hay una frase en una súplica que cuando decimos, oh Imam Mahdi, venga, decimos al-ajal, 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 que apúrense, que apúrense, que apúrense. Incluso Ahmadinejad había enseñado eso a Chávez y Chávez 3 veces lo dijo, al-ajal, 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 que apúrense, que apúrense. Pero, ¿por qué Chávez no se convirtió al Islam? Porque Ahmadinejad ya lo enseñó al revés. ¿Qué quiere decir? Para conocer bien al Imam Mahdi tienes que empezar por el Imam Hussein. Aquí empieza el camino, por el Imam Hussein. Una vez que entiendas quién ha sido el Imam Hussein, entenderás quién es el Imam Mahdi. Ahmadinejad, porque era buena persona, pero lo malentendió y lo malenseñó. Tenía que empezar por Imam Hussein. Si la gente de Venezuela aprenden a llorar para Imam Hussein,
entonces aprenderán a tomar al Imam Hussein en el corazón. Cuando el Imam Hussein entra en el corazón se purifica, entonces te empiezas a preparar a ti, a tu sociedad, para la venida del Imam Mahdi alayhi salam, que Dios apresura su llegada. Entonces, eso es el camino. Eso es el camino. Por eso Chávez no se convirtió al Islam. Si Mahmoud Ahmadinejad le habría enseñado a Chávez el Imam Hussein y que Chávez habría llorado para el Imam Hussein, ya, toda la cuenta se cambiaría. Tal vez América Latina hoy en día tuviera una gran multitud de los shias. Bueno, vamos a siguiente historia. Era un hermano colombiano. Lo que hemos dicho era de Mezquita Usman ibn Affan en el norte de Colombia. Era de Mezquita Umar ibn Khattab en el norte de Colombia. Era una mezquita wahabita en el norte de Colombia, se llamaba Umar ibn Khattab, en el nombre del segundo califa. El muchacho decía, me contó su historia, dijo, yo iba a Estados Unidos haciendo negocios, era joven, iba en Estados Unidos, compraba cosas, traía en Colombia, lo vendía. En Estados Unidos fui a los barrios de los pakistaníes y a los restaurantes de los pakistaníes. Me gustaba este formato de comida que los pakistaníes tienen. Ellos son muy amigables, los pakistaníes. Entonces, poco a poco me puse amigo de los pakistaníes, empezando a hacer negocio con ellos. Y ellos también me apoyaban y me invitaban a sus casas. Me gustó ese formato que ellos tenían de la vida, comida, Islam, todo eso. Cuando volví a Colombia, una vez fui a la mezquita Umar ibn Khattab y ellos cuando me vieron dijeron, pero si no eres musulmán, yo dije, no, es que tenía algún amigo pakistaní y he venido aquí. No, es que tienes que convertir al Islam. Entonces me obligaron, trajeron delante de todo el mundo, ese muchacho quiere convertirse al Islam. El muchacho dice, no estaba preparado, pero como me presionaron en la mezquita, tienes que hacer shahada y tienes que convertir al Islam. Entonces el muchacho dijo, bueno, entonces delante de todo el mundo, que algunos conocidos y todo eso, me hicieron hacer shahada. Delante del imam egipcio, me dijo, diga, levante el dedo, Ashhadu an la ilaha illallah, doy testimonio que no hay divinidad más que Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, doy testimonio que Muhammad es el mensajero de Allah. Ya, entonces hermano, eres musulmán, entonces me hicieron musulmán. El muchacho dijo, yo no estaba tan preparado, pero aunque me gustaba el Islam, pero no estaba tan preparado. Pero ahí me hicieron el musulmán. Entonces yo no rezaba, no comía la comida halal, hacía mi vida normal como cristiano. De vez en cuando, para curiosidad o para, podemos decir, iba a visitar a algunos hermanos pakistaníes en esta mezquita, ¿sí? Compartiendo comida con ellos, todo eso. Entonces dijo, pasó un tiempo, entonces me dijeron, mira, hay un curso especial para nuevos musulmanes en Universidad de Damasco, Jama'atul Damashq. Universidad de Damasco en aquel entonces era una universidad que preparaba a los wahabitas. Muchos de los opositores de Bashar al-Assad salieron de esa universidad. Entonces, bueno, es un curso gratis, me llevan a Medio Oriente, qué bueno. Entonces vamos a aprovechar esa oportunidad de ese curso. El muchacho dijo, sí, entonces fuimos a Damasco, tomando vuelo, todo gratis, Damasco, los wahabitas han cubrido todos los gastos y todo feliz. Y vamos a las clases en inglés, nos enseñaban que bueno, el Islam es wahabismo, los shias son incrédulos, Hezbollah es malo, los shias de Líbano son horribles, los shias de Irán son mushrik, son malvados. Toda esa clase, el curso de los wahabitas era esto. Nosotros somos los wahabitas, los monoteístas, la gente buena somos nosotros. Y ellos, los shias, son malvados, son terroristas, son los peores de todo. Muy bien, entonces ya lo hemos aprendido, que los shias son los peores del mundo. Ni los judíos, ni los sionistas, ni nada de eso. Los shias son los peores que existen sobre la faz de la tierra, porque son mushrik, porque lloran, porque visitan a las tumbas y todo eso. Los malvados son shias. Listo, entonces ya lo hemos grabado en nuestra mente. Muy bien. Cuando terminó el curso nos dijeron muy bien, ya que han podido tener el curso con éxito, pueden ir a la costa, se llama Beirut, una ciudad del Líbano
que en aquel entonces se llamaba la ciudad hermosa del Mediterráneo, del Medio Oriente, era Beirut, la capital de Líbano. Entonces fuimos de Damasco a Beirut, muy cercanos, es un par de horas llegan también con el vuelo. Entonces ya fuimos a Beirut, paseando en Beirut. Entonces él dijo, yo tenía una curiosidad a ver cómo son los shias, esos malvados, cómo son esos shias malvados, cómo son. Entonces él decía, yo tenía curiosidad para conocer estos malvados shias. De repente vi dos muchachos libaneses y ahí empezamos a hablar con ellos un poco árabe, un poco inglés. Entonces sí vi que estos son shias. Entonces yo le dije, ay, mira, ustedes son shias. Dijeron, sí, somos shias. Yo dije, ay, mira, pero ustedes no nos comen en vivo. Dije. Entonces ellos sonrieron, dijeron, no, pero no son mushrik. Dijeron, pero bueno, todas son calumnias de los wahabitas, porque ellos lamen los zapatos de los sionistas y nosotros los shias resistimos en contra de los sionistas. Eso es que ellos hacen sus propagandas, nos calumnian. Todo el asunto es el sionismo. El Islam que lame el zapato del sionista se llama wahabita y nosotros resistimos, nos van a insultar tanto. Entonces, yo que tenía un día libre, dije, ¿puedo ir a conocer más a ustedes? Ellos dijeron, bienvenidos seas. Vamos. Tomaron un coche y fuimos al sur de Beirut. Quiere decir, donde es Dahiya, es un barrio de los Shias de Beirut. Dije, el hermano me contó, cuando entramos en esta región, ese barrio de los Shia, vimos que las telas negras están por todo lado. Banderas negras, telas negras, muy raro. Cuando entramos en una mezquita que ellos dijeron, eso se llama Husainía. Husainía es un lugar para recordar al Imam Hussein alayhi salam. No es mezquita, no, es Husainía. ¿Por qué Husainía? Vamos a ver. Las mezquitas tienen normas especiales. Por ejemplo, una mujer que está en el periodo menstrual no puede ir a permanecer en la mezquita. Es prohibido. La mezquita es para la oración. Entonces nosotros siempre tenemos una mezquita. Al lado tenemos una sala, a veces junto con la mezquita, a veces separada de la mezquita. Se llama Husainía. Husainía es el lugar donde no es mezquita. Entonces las mujeres también en el estado de menstruación, en el periodo menstrual, pueden permanecer en este lugar. Entonces podemos ahí hablar del Imam Hussein. Ellas también pueden venir a participar. Por esta razón, entonces al lado de la mezquita también está sala que es Husainía. O a veces es una Husainía aparte. Muchas personas el piso bajo de su apartamento, que es una sala grande, lo ponen Husainía. Entonces en el mes de Muharram o en el mes de Safar van a hacer rose para Imam Hussein. La gente viene, mucha gente viene y lloran para Imam Hussein alayhi salam. Ahora en casa de mi suegro, el piso bajo es Husainía. Que decir, lo dedicaron para llorar para Imam Hussein alayhi salam. La gente viene, ahora cada noche 5 horas está la gente ahí, están, uno habla, un religioso da charla y hacen sinezani y también lloran para Imam Hussein alayhi salam. Se llama Husaini. Bueno, entonces le dijeron, ese lugar es Husainía, no es mezquita. Pero dice todas las paredes cubiertas de telas negras, hasta el techo. Incluso el techo cubierto con una tela negra, banderas negras por todo lado. Y el muchacho dice que yo fui y me senté junto con la gente con camisa negra y todo sentado. Y el señor, el religioso, hablaba en árabe y el muchacho decía, yo no entendía bien en árabe, pero era una palabra, cuando él decía todo el mundo lloraba. Y esa palabra yo no entendía qué es, pero caía en mi corazón. ¿Qué era esa palabra? Era Hussein. Cuando ese religioso decía Hussein, todo el mundo alzaba la voz de llanto. Y es como ese nombre penetró en mi corazón, así como tocó a mi corazón. Entonces yo empecé a decir esa palabra, Hussein, Hussein. Y la gente decía Hussein y lloraban. Muy conmovedor para mí. Cuando terminó la charla y todo eso, yo le pregunté a mis compañeros, 3 fotos arriba
de donde el religioso está dando la charla, 3 fotos, 3 sayyid con turbante negro, 3 hombres con turbante negro. Yo le pregunté, ¿quiénes son estos 3? Entonces ya le presentaron. El primero es el Imam Khomeini, el segundo es Ayatollah Khamenei y el tercero es Said Hassan Nasrullah. Entonces el señor dice, yo le pregunté, pero ¿por qué son así? ¿Por qué llevan turbante negro? Dijeron, ellos son nuestros líderes. Ellos son descendientes del Imam Hussein, alayhi salam. Nosotros tenemos un pacto con el Imam Hussein para no abandonar a sus hijos. Y ellos son los valientes que siguen el camino de Hussein y nosotros les acompañamos. Entonces mi hermano dijo, yo fui a saludar al señor, ese religioso libanés que estaba ahí, y él hablaba inglés. Y me invitó a su casa para cenar, y varias horas yo le hice a ese sheikh, a ese sayyid, mis preguntas. Y él me explicó todo en inglés. Todo lo que pasó con la familia del profeta, la tragedia de Karbala y todo. Entonces él entendió por qué le ocultaban la historia del Imam Hussein alayhi salam. Entonces el hermano dice, yo ahí elegí el camino del Imam Hussein alayhi salam. A partir de ese día empecé a practicar verdaderamente el Islam por el amor del Imam Hussein alayhi salam. Ese hermano después fundó un centro islámico en Colombia, me invitó, yo fui varias veces, y él me decía, Sheikh, haga rosa para Imam Hussein, para que la gente llore para Imam Hussein alayhi salam. Y bueno, esto es el Imam Hussein, cómo atrae los corazones preparados. El Imam Hussein, la verdad, es perfecto el Imam Hussein, es el centro del amor. Por eso el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dice, Huseinun minni wa ana min Hussein. Hussein es de mí y yo soy de Hussein. Pero Hussein es del profeta, está claro, es el nieto, es del abuelo. Pero ¿qué significado tiene que el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, haya dicho que yo soy de Hussein? Profeta es del Imam Hussein. ¿Eso qué significado tiene? Por eso, que la religión del profeta se quedará, permanecerá del Hussein. Por eso el profeta del Islam dedicó su vida para difundir el Islam. Quiere decir, el resumen, fruto de la vida del profeta es el Islam. Lo que el profeta del Islam sacrificó tanto para que el Islam florezca. Entonces, los enemigos cuando querían destruir el Islam, Imam Hussein restableció el Islam, reavivió el Islam con su sangre. Por eso, el profeta del Islam dice, mi continuidad de mi fe, el Islam es del Imam Hussein. Por eso mi fruto de la vida, que es el Islam, es del Hussein. Yo soy de Hussein, entonces. Huseinun minni wa ana min Hussein. En otra narración, el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dice, Inna al-Hussein misbahul huda wa safinatun najat. El Imam Hussein es la lámpara que muestra el camino. La lámpara. Usted necesita la lámpara en estas oscuridades, en las tinieblas de hoy en día. Necesita conocer el camino de verdad. ¿Quién está con el Imam Hussein? ¿Quién está en contra del Imam Hussein? Ahí vas a entender la verdad. Huseinun minni wa ana min Hussein. Hussein es de mí y yo soy de Hussein. En otras narraciones, el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, está en las fuentes sunitas. Dice, Ahabballah man ahabba Husayna. Dios ame a quien ama a Hussein. En otras narraciones, el profeta del Islam dice, yo amo al Imam Hassan y al Imam Hussein alayhi salam. Ustedes también tienen que amar a ambos. Eso no es es una orden emocional o que el profeta del Islam, porque ellos son su familia, lo haya dicho. No, nada de eso. Es que el camino del profeta del Islam, su continuidad está por el Imam Hussein alayhi salam. Si tú quieres conocer el Islam, tienes que conocer al Imam Hussein alayhi salam. Por eso es tan importante conocer al Imam Hussein alayhi salam. En esta misma narración que hemos dicho que el mensajero de Dios dijo en el Hussein misbahul huda, continúa, dice, Safinatun Najat. Es el barco de la salvación, como el barco de Noé. Quien sube al barco ya está salvado. Quien abandona el barco está abandonado y olvidado y ahogado. Hoy en día, quien se acerca al Imam Hussein alayhi salam, toma el ejemplo del Imam Hussein alayhi salam, es el barco de la salvación. Ya vas a ser salvado.
Lo que en la Biblia incluso dice, en otras charlas también vamos a hablar, lo que la Biblia habla de Cordero de Dios, degollado en el camino de Dios. ¿Sí? La palabra, por ejemplo, también en Apocalipsis de Juan está, que la palabra que dice, el Cordero de Dios que va a dar su sangre en el camino de Dios, y dicen es Jesús, pero Jesús no fue degollado. Pues Jesús no fue degollado. La única persona en este camino que fue degollado como lo matan a un cordero era el Imam Hussein alayhi salam. Jesús recibió, primero que ya sabemos que Dios salvó a Jesús y Jesús no murió en la cruz. Pero según lo que los cristianos falsamente creen que Jesús murió en la cruz, según ellos, Jesús no fue degollado. Recibió solo una lanza, una herida en la costilla, no más. Entonces, aunque un hermano sea cristiano, tiene que saber el sacrificio que Dios aceptó en los descendientes de Abraham. No es Jesús, es el Imam Hussein alayhi salam. Por eso, queridos hermanos, una persona cuando escucha la historia del Imam Hussein, su corazón late para el Imam Hussein, se acerca al Imam Hussein alayhi salam. Así que le recomiendo escuchar la siguiente parte de esa charla que vamos a hablar sobre la historia del Imam Hussein alayhi salam. Terminando esta charla, saludando al Imam Hussein alayhi salam, poniendo la mano al corazón con toda atención. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. La paz sea contigo, Hussein. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Abu Abdullah es el apodo del Imam Hussein alayhi salam. La bendición sea contigo, oh Hussein, oh Abu Abdullah. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum.